Mi fondo de pantalla. Preparándose con la pantalla. Voy a compartir pantalla. Ya, Ya. profe. Hola, Alonso. Ya. Chiquillos, ponemos la fecha entonces en el cuaderno. Estamos a viernes 30. Recordar el nombre de usuario, utilizar el nombre real, encender las cámaras. Ayer la profesora de música me dijo que habían algunos que no tenían las cámaras encendidas. Así que volver a repetirle eso. Yo sé que las mamitas en la casa también se lo dicen, pero ustedes la apagan. Así que prendan las cámaras. Ya, presentar el material en cada encuentro, cuaderno, lápiz. En este caso no vamos a usar la guía hoy porque el contenido de hoy no tiene guía. ¿Ya? No escribir por chat a menos que se les indique. Recordar mantener un comportamiento adecuado. Se aplicará igual el reglamento escolar, ya como en las clases presenciales. Muy bien, todos los que están acá que empiezan a la hora indicada. Recordar respetar a los compañeros, a los profes cuando estemos hablando. Importante silenciar los micrófonos. Ya, chiquillos, para evitar el ruido externo que de repente igual nos desconcentra. Levantar la manito ahí para pedir la palabra si quieren participar. Ser tolerantes frente a las opiniones de los demás y participar activamente, ya, del encuentro. Como todos los días anteriores, vamos a hacer una lectura. Y hoy día, a ver, sale la Matilda, sale la Tiare y le van a pedir ahora al Alonso. Alonso, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ya, Alonso, súper. Entonces, desde ahora ya puedes comenzar a leer el texto que está aquí. No me sale en texto. ¿No te sale? ¿Los demás lo ven? Ahora sí. ¿Ahí sí? Ya. La fiesta sorpresa. Ya. ¿Empieza nomás? Sí, Alonso. Ana tiene muchas amigas. O sea, perdón. La fiesta sorpresa. Ana tiene muchas amigas. Sin embargo, está muy triste porque hoy es su cumpleaños y ninguna de ellas le ha llamado para darle la enhorabuena. Por la tarde, Ana se puso a leer un cuento. Quería olvidarse de la ingratitud de sus amigos y leer una historia en la que los personajes eran buenos y generosos. De pronto tocaron el timbre de la puerta. Al abrirla, qué sorpresa se llevó. Todas sus amigas estaban allí, riendo, cantando, dándole la enhorabuena. Entre los regalos, globos y caramelos, Ana olvidó pronto la tristeza en la mañana y prometió no volver a dudar nunca más de sus amigas. Muy bien, Alonso, excelente. Entonces, ahora hay unas preguntas de este texto. La primera dice, ¿cómo crees que se sentía Ana? ¿Por qué? Aquí hablaba de una fiesta sorpresa, ¿ya? Pero, ¿cómo crees que se sentía Ana según lo que contaba el texto? Que al principio se sentía bien y después se puso triste. Ya, ya al principio estaba bien y después se puso triste, pero y después ella, Volvió a estar así alegrada porque sus amigas no se habían olvidado su cumpleaños. muy bien. Después la otra dice, ¿qué opinas sobre la actitud de las amigas de Ana? Mm, ¿Qué opinas de cómo se comportaron con ella, con su amiga? me pareció una buena actitud. ¿Ya? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué sería una buena actitud? porque no se olvidaron de su cumpleaños. Ya, al final no se olvidaron de su cumpleaños, ¿cierto? Y Ana se sentía mal igual, pero porque ella pensaba que se habían olvidado de ella. Y después la otra pregunta dice, ¿por qué Ana promete nunca más dudar de sus amigas? Al final del texto. Mm, porque vio que ellas solamente le están como agarrando el pelo y en realidad
se acordaron de su cumpleaños. Ah, ya se acordaron. Y ella se había preocupado porque en todo el día no había recibido ningún saludo de parte de ellas que eran importantes también para Ana. Pero no prometió eso, nunca más dudar de ellas porque finalmente le tenían la fiesta sorpresa. Así que súper bien, Alonso, te felicito. Excelente. Ya. Ahora que pasamos lo de la lectura, tenemos informaciones. Ya, recordar que hoy hay entrega de guías de 9 a las 5 de la tarde y les voy a informar también que el lunes va a haber un cambio de actividades. Ustedes saben que los lunes tenemos orientación. Vamos a cambiar orientación por matemáticas y el martes vamos a hacer orientación. ¿Por qué va a pasar esto? Porque la orientadora nos va a acompañar en esta clase de orientación. Como estamos viendo el tema del bullying, el acoso escolar, la violencia escolar, todo eso, ya vamos a hacer una actividad con ella. Así que el único día que ella puede es el martes, en ese horario. Así que vamos a cambiar las clases ahí. Ya para que lo ¿Ya tengan. era eso de que usted dijo que íbamos a hacer un taller de eso? Sí, justamente, el taller que teníamos pendiente. Así que vamos a hacer eso ese día para que no se asusten si el lunes hacemos matemática y no hacemos orientación. ¿Ya? ¿Alguien me iba a decir algo? La Tiare. Hola, Tiare. Hola, recién llegué porque se me hizo tarde, desperté tarde. Ah, ya. Pero igual pudiste entrar. Gracias, Tiare. Qué bueno. ¿Cuándo es la prueba del libro? El Porque no. trabajo. El trabajo del labbook. El viernes, Ok, la próxima semana. ok. Acuérdate que es un trabajo que ustedes van a tener que mostrar por acá por Zoom y les vamos a hacer preguntas. ¿Ya? Eso sería. Ya para que ustedes espero que lo hayan ido avanzando, ya hayamos leído el libro. Próxima semana igual vamos a aprovechar de comentar algunas cositas. ¿Ya? Y tenemos aquí una actividad pendiente, que era el de la tía María Paz, que no alcanzó a hacerla ayer. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso, que tiene que ver con las partes de la noticia. ¿Ya? ¿Y es un juego? Es un juego. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer acá? Nosotros tenemos una noticia y ustedes me van a tener que ir diciendo a qué parte corresponde. Dice acá, las palomas mensajeras pueden ser más rápidas que Internet. Las palomas mensajeras lograron transmitir información más rápido que Internet. Nick Andrés, dueño de una empresa de deporte de aventura de Nueva Zelanda, demostró que en determinadas situaciones el uso de palomas mensajeras puede ser más eficiente que Internet para llevar grandes cantidades de información sobre distancias medias. La empresa promueve tours por un circuito de cavernas diseminadas en un área de 20 kilómetros. Uno de los negocios adicionales del viaje es la compra por parte de los turistas de fotos de sus aventuras. Pero cuando los turistas llegaban de vuelta a la base, tenían que esperar a que las fotos tomadas con cámaras digitales se descargaran e imprimieran. Nick Andrés, entonces, inventó un método para tener las imágenes antes de que los turistas regresaran. El uso de líneas telefónicas o redes inalámbricas estaba descartado por la ortografía, así que se le ocurrió usar palomas mensajeras con las tarjetas de memoria de las cámaras sujetadas con velcro a sus patas. ¿Ya? O sea que ahí para que llegaran las fotos, como no había mucha señal, ahí habían problemas con las distancias, él empezó a implementar este sistema de palomas mensajeras y les ponía ahí la cámara de memoria en las patas para poder llevar al lugar donde tenían que descargar e imprimir las fotos. Así estas aves pudieran llegar a transmitir 3 gigabytes en 6 minutos, bastante más rápido que cualquier conexión de banda ancha. Entonces, aquí tenemos las partes en distintos colores y también al lado algunas partes de la estructura ya mencionadas de lo que es la noticia. Hay uno que dice lead o entrada, que eso no lo hemos visto porque es más avanzado, pero siempre eso es el primer párrafo de una noticia. Ya, así que yo lo voy a marcar. Pero aquí me quedan otras partes. El Maicon había levantado la mano. Por ejemplo, este cuadrito que está en rojo, ¿a qué corresponderá Maicon? El cuadro titular de la noticia. Muy bien, titular de la noticia, excelente. Ya, ahí tenemos la otra. Después, el cuadrito ahí que está en celeste, donde dice, las palomas mensajeras lograron transmitir información más rápido que Internet. Alonso,
Alonso, ¿tú me levantaste la manito? Sí, el cuadrito celeste. Sí, el de abajo. Ay, se me bugueó esto. Donde dice las palomas mensajeras lograron transmitir información más rápido que Internet. ¿A cuál correspondería? El título. El título, pero ya está ocupado ese. Está ocupado el titular. A ver, aquí el José. ¿José? ¿El cuerpo de la noticia? ¿Cuál sería el cuerpo de la noticia? ¿El Que verde? se están confundiendo porque es como que usted dijo azul y es como verdecito. Ah, el de... Sí, porque acá en el computador no lo veo muy bien. El que dice las palomas mensajeras lograron transmitir información más rápido de Internet. ¿Esa qué Ahí cosa? me confundí. En la bajada de título. Ya, ahí sí, la bajada de título, súper. Ahí sí. Y el último, ¿a qué correspondería? Que aquí me levantó la manito ahí el Larón. La empresa promueve todo eso que quedó de la noticia, El cuerpo de la noticia. cuerpo de la noticia. Ya, entonces ahí tenemos las partes de la estructura. ¿Ya? Así que súper bien, chiquillos. Es lo que nos queda pendiente ahí con la tía María Paz. Y ahora vamos a lo de hoy, porque esto es otro contenido distinto de la noticia, ¿ya? Para que nosotros reforcemos también. Me dice antes de comenzar, ¿cómo leerías tú la siguiente información o por dónde comenzarías? Aquí. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué es? De cantidades. Ya, de cantidades. ¿Cómo se llama esto? ¿Ustedes lo han visto en alguna asignatura? ¿Pastel? ¿Algo Sí, pero así? no me acuerdo. ¿Ya? Aquí Sí, me dice algo de la pastel. habíamos visto, pero no nos ¿Estadística? sabemos el nombre. Ya, tiene que ver con estadística. Alguien me dijo algo de pastel también. ¿Pero qué nombre tiene? Porque acá dice deportes practicados, salen ahí un listado, salen unos números con porcentajes. Lista, no sé. ¿Un gráfico? Gráfico, bien, Gráfico, eso era. Ah, súper bien, gráfico. excelente. ¿Y cómo leerían eso? Porque aquí sale como toda la información, pero ¿por dónde tendría que partir yo? Por Por los cuadraditos el... de al lado. El primero es danza, después fútbol, después tenis, baloncesto y atletismo. Ya, súper. Pero para yo saber de qué se trata este gráfico, primero, ¿qué debería leer? Los números, las cantidades. Ya, pero hay otra información acá. Antes de eso, Los deportes practicados. ya, yo ahí tengo que leer el título, ¿cierto? Deportes practicados para saber de qué se trata este gráfico. Después yo inmediatamente veo la imagen y veo, ¿cierto? Que hay unos colores ahí. Me voy al lado, que está acá, en la simbología, y ahí me especifica entonces cada deporte, como ustedes bien me dijeron. Después de eso, ¿qué hago? Veo los porcentajes de los deportes más practicados. Ya, esa es la forma en que yo tengo que leer el gráfico. De repente estos textos me los presentan y yo llego y miro la imagen, porque es lo que más llama la atención visualmente, ¿cierto? Y si me hacen una pregunta, no sé cómo interpretarlo. Entonces, de repente es como un poquito difícil porque no tenemos una estructura tan definida como en una noticia, si se dan cuenta que yo sé que tengo que partir desde el titular hacia abajo, o un cuento, por ejemplo, que también tiene una forma de leer. Ya, acá. ¿Qué nos presentan aquí? Países. Países, ¿ya? Pero ¿por qué están mostrando países? Los Los cuatro. cuatro primeros de los... Gráfico. Ah, ya, los 4 primeros países de los mundiales, ¿cierto? Los que han ganado. Y esto ya no es un gráfico, esto es una tabla. Si yo tuviera que comenzar a leer esta tabla, ¿por dónde tendría que partir para saber de qué se trata? Desde el título. Desde el título, y después a dónde me iría, porque A acá la tabla. a la tabla, aquí me aparecen unos criterios que se llaman, dice año, sede, campeón,
como el resultado final, los países, o sea, el subcampeón y los que salieron tercero y cuarto. Ya. ¿Por dónde tendría que comenzar aquí? ¿Tendría que comenzar por ahí donde dice cuarto, tercero, o tendría que empezar por el año? Por el año. ¿Por el año? Por el año, ¿cierto? Después de que yo leí el título y me informé de qué se iba a tratar esta tabla, yo tendría que partir ahí desde el año, desde esta corrida que está acá, ¿ya? Desde ahí hacia el lado. Así tendría que empezar a leer. Ahora tengo otro texto. Y este texto tiene distintos tipos de información, ¿ya? ¿Y por dónde yo tendría que partir si a mí me muestran este tipo de texto? El título primero para informarnos de qué se va a tratar. ¿Ya? ¿Cuál sería el título aquí de todos los que están acá? Súbete a la bicicleta. Ya, el súbete a la bicicleta, ¿cierto? Yo también me puedo apoyar ahí de la imagen para poder inferir más o menos de qué se trata. Después, ¿a dónde tendría que ir? Si yo ya leí esto, A los números. ya puedo ir a los Como unas números. palabras chicas. A las Curicó, Ángol, o Ángel, no sé. Ya, bien. Y al medio también hay un texto, ¿se dan cuenta ahí? Sí. Arriba de los Recuerda usar casco. Es Ya, económica, amigable. amigable con, sí, justamente amigable con el medio ambiente y además beneficia la salud de quien lo utiliza. Por eso cada día más personas deciden optar por la bicicleta como medio de transporte y disfrutan de sus múltiples beneficios. Ya, y arriba dice, ¿qué lograste arriba de la bicicleta? claro, ahí entonces nos hablan de los beneficios del uso de la bicicleta, justo lo que aquí nos mencionaron. Esto sería lo primero que tendría que leer, después lo segundo, después me voy para acá. ¿Qué logra arriba de la bicicleta? Dice protección de articulaciones, reforzamiento del sistema inmunitario, mejoramiento de la salud cardiovascular, y aquí dice como la cantidad de minutos en que yo puedo ir logrando eso. Al lado, o sea, abajito, aparece un cuadrito que habla acerca de usar qué cosas. La bicicleta. Casco, El casco. casco, súper. Y al otro lado, al lado izquierdo de la pantalla, dice las 5 ciudades que más realizan viaje en bicicleta. Y también ahí nos aparecen como otros datos. Si se dan cuenta que ciudades de Chile, Curicó, Angol, Linares, Chillán y Talca, que más utilizan la bicicleta. Y abajo también nos aparecen otros datos, aquí abajito. Dice el porcentaje que creció la venta de Creció bicicletas. la venta de bicicletas en nuestro. Ahí abajo no leemos Claro, la dice última palabra. 230 bicicletas hay en Santiago por cada 1000 habitantes, 3% de los viajes que se hacen en el país son en bicicleta, y hay 162 kilómetros de ciclovías en Santiago. 20% de. Del uso de bicicletas, que creció, ¿ya? Así que este tipo de texto también tiene harta información, si se dan cuenta, en distintos lados, y de repente también podría costarnos a nosotros saber por dónde partir para poder leer. Pero también es como más amigable, más cercano, porque si se dan cuenta, tenemos imágenes, tenemos gráficos, tenemos estadísticas, tenemos datos igual, que nos ayudan a entender mejor este tipo de texto. Una imagen. Claro. Y acá dice, reciclar no es cosa de otro mundo, anímate. No permitas que esto pase. ¿Qué tipo de texto sería este? Un afiche. Un afiche, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de este afiche? ¿Para qué está Que hecho? las personas reciclen con el afiche. Ya, para reciclar, ¿cierto? Para hacer un llamado a reciclar. Y este tipo de texto, ¿qué es lo que más llama la atención cuando yo lo veo? La imagen. La imagen, ¿cierto? Que es lo que más se tiene que destacar. Además que tiene una frase ahí que se relaciona también al dibujo, reciclar no es cosa de otro mundo, y ahí sale como toda la basura y el planeta llorando. No permitas que esto pase. Entonces hace un llamado de atención a que las personas cuiden el planeta reciclar. Profe, ¿Sí? eso que estaba arriba era como papel. Claro, como papel. Papel, basura, y de hecho andan unas moscas por ahí también. Ya, entonces, ya que vimos eso, el objetivo de hoy es interpretar la información entregada en textos discontinuos. Vamos a escribir el objetivo en el cuaderno. Y los textos discontinuos son esos textos que acabamos de ver. Textos que de repente nosotros no entendemos muy bien cómo leer.
ya porque la información está entregada distinta a un texto común que nosotros conocemos, que son los textos continuos. Ahí vamos a hacer la diferencia entre los dos. Michael, dígame. Esa es la del porcentaje. ¿Sí? Nosotros lo hacíamos con un gráfico de barra. Ah, ya, claro, con gráfico de barra también puede ser. De hecho existe el Terminé. gráfico, muy bien, el gráfico de barra, el gráfico de torta, que me dijeron también de pastel ahí, que estaba en la imagen, y un gráfico lineal, que se hace con líneas que van como, por ejemplo, según las cantidades, se van marcando más arriba, más abajo. Ya, ahí vamos a ver varios. Esos dos nos pasaron, el que tiene una línea más grande y otra más baja, Sí. y el gráfico de barra. Ah, ya, súper, sí. Hay distintos tipos para poder hacer representaciones gráficas, la estadística generalmente. A mí nunca me pasaron eso. ¿Qué te pasaron eso? Ya, pero lo vamos a ver ahora. De hecho, que yo voy a dar un minutito para Terminé. hacer eso. Súper Y bien. profe, ¿Y Alexis? de que en la próxima clase nos toca matemáticas. Sí, nos toca matemáticas. Ah, ya. Vamos a seguir con la guía ¿Qué nos toca? matemáticas. Vamos a resolver problemas en matemáticas. Profe, esta semana se me hizo muy rápido los días. Paso muy rápido, ¿cierto? Y ya hoy día estamos a 30 de abril, terminando abril. Ya, chiquillos, tiempo, Pasa muy rápido. muy rápido. Tiene que tener la última discontinuous. Ya, Vicente, ahí tú me dices. Ya terminé, tía. Ya, muy bien. Pasamos a la otra. Dice, entendamos primero qué es un texto continuo y un texto discontinuo. Tenemos las dos definiciones para que a ustedes les queden más claritas. Primero, dice acá, los textos continuos son aquellos que organizan la información en párrafos. Como por ejemplo, ¿qué textos están organizados en párrafos? Los cuentos, las novelas, las biografías que nosotros también vimos, los manuales, las recetas, entre otros. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos la información organizada según el tema, según los pasos, por ejemplo. Ahí en un manual, en una receta, nos explican el procedimiento o los pasos a seguir, pero está todo bien ordenado, bien estructurado. En cambio, tenemos acá en el otro cuadrito, los textos discontinuos son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo. Todo lo que vimos recién, el gráfico, lo otro que aparecía ahí de la bicicleta, que se llama infografía, el afiche, todo eso es un apoyo. Ya, nos entrega información, pero como apoyo, donde el contenido no sigue una secuencia. O sea que aquí nosotros no vamos a tener específicamente donde sale como en la receta los ingredientes, después el paso a paso, no nos va a decir eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de entender este tipo de texto para poder interpretarlo. Son los textos que aparecen, por ejemplo, en infografías, lo que vimos en la bicicleta, los mapas también. Los mapas nosotros tenemos que interpretarlos, son un apoyo informativo. Como cuando estamos en historia, tenemos un mapa y aparece la simbología, tenemos que interpretar esos datos. Por eso requiere como que ustedes tengan mayor habilidad de comprensión lectora cuando uno lee un texto discontinuo. Así que es súper importante concentrarse harto en ese sentido. Los ¿Profe, hay esquemas que escribir también. lo que está subrayado? No, todavía no. Los Ok. esquemas, o sea, todo lo que es los mapas conceptuales, también son textos discontinuos. Las tablas, como la que vimos ahí, esa de los países que habían ganado en el mundial, los 4 primeros, formularios, cuando hay que llenar alguna encuesta, también es un texto discontinuo. Un afiche, la publicidad, la propaganda, todo eso también es texto discontinuo. Porque yo de repente me enfoco en la imagen, pero generalmente no leo a veces lo que está a los lados, arriba, abajo, no, sino que lo que más me llama la atención parto por ahí y después me voy a la otra información. Ya, así que vamos a escribir ahora solo lo que está acá, de los textos discontinuos. ¿Ya? Esa definición.
Ahí les voy a dar un tiempo. Tía, 1, ¿Lo que 3. está en pantalla? ¿Qué cosa? Se escribe todo lo que está en pantalla. No, solo lo que marqué. Ya. Ya, solo lo que está encerradito ahí en el... Y la parte de azul claro o algo así, lo que dice, entendamos primero qué es un texto continuo y un texto No, discontinuo. solamente el cuadrito que está ahí marcado. ¿Ya? Diga, ¿Sí? ¿existe un tipo de textos que estén todos juntos? Que estén todos mezclados. Sí, a veces se mezclan. Se mezclan continuos con discontinuos. Por ejemplo, podemos tener una noticia o un reportaje y nos va a aparecer una infografía. ¿Ya? Puede salir eso. O puede salir una tabla. También pueden aparecer gráficos. Entonces sí pueden mezclarse. Generalmente a veces pasa eso. Y vamos a dar unos 3 minutitos para escribir eso. El lunes también lo vamos a seguir viendo y ahora las guías que se van a entregar hoy día, viene también una guía sobre esto. Tía, ¿desde qué hora se entrega la guía? Desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Ay, ya, tía. Gracias. Listo, profe. Muy bien. Tía, voy en cómo apoyo. Ya. Voy a dar ahí un poquito más de tiempo para que puedan escribir. Ahí vamos en 3. Profe, yo voy en la última que aparecen, en la última. Ya, súper. Yo también voy ahí. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. Mm,
Hoy día vamos a usar las guías. La guía de matemáticas. Esa vamos a usar. Sí, Porque creo que ahora no la voy a sí. tener y la voy a traer mañana. Ah, ya, pero no, pero la guía de matemáticas es la anterior, de la antigua. Ah, ya. Pensé Termine, que era la profe. nueva. Ya, listo, súper bien. Sí, no, Terminé. muy bien. Hoy día no vamos a ocupar de las guías nuevas, vamos a ocupar las antiguas. Ya, Terminé. tiempo. Ahí nos pasamos. Déjame esperar un poquito. ¿Dónde Sí, eso estoy quedaste? casi terminando. ¿Dónde quedaste, Monse? Son los textos. Ya, Y yo también quedé en eso. ya. Listo, profe, terminé. Muy bien. 2 minutos más entonces. Creo que igual tenemos que ver más cositas. Profe, yo voy a informativo. Ah, ya. Después si se quedan atrasados pueden ver el video en YouTube. Así que no se preocupen, ahí lo retoman. Profe, yo estoy preparada. Ah, está listo. Muy bien. Me saqué bastante. Y ahí en matemáticas vamos a ver eso de la división y multiplicación. Sí, división y multiplicación, pero en problemas. Vamos a juntarlo. Me van avisando, chiquillos, si terminan. Se queda poquito, acuérdense que eran 2 minutitos más. Yo voy en tablas. Tablas, después formularios, afiches, entre otros. Ya, ahora sí, tiempo. Tablas, formularios, afiches, entre otros. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a borrar aquí esta parte. Seguimos. Dice acá. Características de los textos discontinuos. No escriban nada, chiquillos, ¿ya? Porque vamos a explicarlo y en la guía que viene también aparecen características. ¿Cómo son estos textos? Tenemos que son breves, nosotros ya lo vimos ahí al principio de la clase, que son cortitos, pero que entregan información, ya solo van a explicar información que se entrega, nada más. Por ejemplo, en el caso de los gráficos, habían porcentajes, ¿cierto? En el caso de las tablas, también nos entregaban datos ahí de los partidos, de fútbol, del mundial, los resultados, de quienes salieron terceros, cuartos. En la infografía también nos mostraban datos, la infografía de la bicicleta. Y ahí en un afiche ahí salía como información que nosotros podemos entender acerca del reciclaje, el llamado que hacían para reciclar. Después dice son sintéticos, es decir, que dan información en muy poco espacio. ¿Ya? En poquito espacio nosotros podemos adquirir muchos datos cuando los podemos leer. Estructura no secuencial, o sea que dice acá, presentan información organizada, pero no siguen una secuencia. No va a seguir un orden lógico como nosotros conocemos en un instructivo que va paso a paso, ¿cierto? En una receta que nosotros tenemos el procedimiento. Aquí no, sino que va a aparecer los datos y por eso yo les preguntaba por dónde partirían ustedes leyendo esta imagen que está aquí, porque de repente nos presentan estos textos discontinuos, un gráfico, la infografía, y yo no sé por dónde partir. Entonces es importante tratar ahí de ver que hay un título, fijarme en eso primero.
para saber de qué se trata y después ir con el resto de la información. Y también súper importante acá lo que yo les decía, chiquillos, requieren competencia lectora. ¿Y a qué se refiere eso? Que dice, para poder entender estos textos debemos identificar que es un tipo de texto diferente según su contenido, interpretar lo que dice, ¿ya? O sea que si a mí me aparece un gráfico, me aparece una infografía, tengo que saber que este texto no se lee de la misma forma que yo puedo leer un cuento. Por lo tanto, yo tengo que interpretar lo que dice y aplicar lo que es la inferencia también. Y lo otro es ir relacionando eso que aparece ahí en un texto discontinuo con la información adicional que se nos entrega. Porque como el Michael me decía, ¿puede haber un texto donde estén los dos? Claro que sí. Puede haber, por ejemplo, una noticia que tenga un gráfico al lado, ya de algún dato. Y yo voy a tener que complementar esos dos textos para poder entender. Y es súper importante también si aparece un texto discontinuo porque nos da información que yo quizás no encuentro ahí en el texto que me entrega, en el texto continuo, que sería la noticia en este caso del ejemplo. ¿Ya? Así que es súper importante ver los detalles cuando se nos presentan estos textos, así como los gráficos, la infografía. ¿Ya? Y tenemos aquí textos discontinuos, vamos a ir uno por uno. Dice los gráficos representan datos y números, con ellos se expone información para que podamos entender estadísticas. Aquí dice, este gráfico muestra la cantidad de alumnos de un curso que prefieren cada materia escolar. Entonces nos muestran este gráfico de barras, que es lo que ustedes más trabajaron ahí con la tía Fran. Ya, en un lado dice la frecuencia, o sea, la cantidad de alumnos, y abajo están las asignaturas. Y van por colores, entonces yo voy a la simbología que está al lado, donde dice historia, matemáticas, lenguaje, dibujo, biología, y puedo ir ubicando ahí la cantidad de alumnos que prefieren cada materia en el colegio. De esa forma yo tengo que ir leyendo. Después tengo las tablas, donde presentan información organizada en filas y en columnas. Entonces aquí dice tabla de frecuencia, el tiempo, cómo está el tiempo en determinada semana, o puede ser en un mes, y al lado el número de días. ¿Cuántos días estuvo soleado? ¿Cuántos días estuvo con nube y sol? ¿Cuántos días estuvo nublado? ¿Y cuántos días llovió? Entonces yo puedo obtener esa información gracias a la tabla que está acá, ¿ya? En filas y en columnas. Las infografías, como la vimos ahí en la bicicleta, tenemos que nos entregan imágenes, utilizan dibujos, flechas, números y textos cortitos. Si ustedes se dieron cuenta ahí, aparecía información chiquitita así en distintos lados. La infografía, ¿dónde la podemos encontrar? En los libros del colegio. ¿Ya? Los textos que nos entregan pueden tener infografías. Podemos encontrarla en... ¿Cuentos? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿En los cuentos también podemos encontrarlos? Esto aparece más como en cuando nos quieren entregar información así científica, o también en una noticia, en esos tipos de textos. En un cuento más nos van a aparecer dibujos, ¿ya? Eso nos puede aparecer ahí, ¿ya? Porque es como más informativo que narrativo. También nos van a aparecer en páginas web, por ejemplo, en internet, salen estas infografías, y generalmente aparece una imagen en el centro y al lado empieza a aparecer la información complementaria. Por ejemplo, este de ¿No hay acá. que escribirlo? No tienen que escribirlo. Estoy ok. explicándolo nomás para que sepan. Porque después la otra guía viene. Aquí tenemos una infografía que es de los Simpsons. ¿Ya? Y tenemos imágenes, si ustedes se dan cuenta, la imagen más grande de quién es, si ustedes lo han visto. De la dona. Art Simpson. Ya, de Bart, Bart. con una dona. Ya, también aquí, si se dan cuenta, ¿qué nos agregan? En Una esta imagen. parte? Ya, aparte de las imágenes, acá Información de los personajes. ya sale abajo información de los personajes con imágenes. También sale ahí los premios que han obtenido los Simpsons. Después al lado, aquí aparece información del creador, sale cuántas temporadas tienen los Simpsons, cuántos episodios, y hay algunos datos entre medio. Entonces, es harta información que aparece, pero es más entretenido de leer que un texto normal. Si a mí me entregaran así como puros párrafos, quizás sería más fome estarlo leyendo así, y esto lo hace como más claro, más divertido de leer. ¿Aarón? Profe, ¿Sí? creo que ahí el bar como que está rayando las barritas. Sí, está echando spray ahí. Sí, le está Oiga, haciendo como profe, la barrita. ¿Sí? lo de rebelde creo que va mejor con Bart porque a Lisa le ponen rebelde y yo creo que mejor a Bart. Él está de rebelde, ¿no?
Ah, es que ella se revela, pero con la parte intelectual, porque ella es súper inteligente. Entonces, por eso que le ponen rebelde, porque va como en contra de todo lo que dice la sociedad, eso se refiere. Y Bart también es rebelde porque es como más desordenado. No sabía que Homero pesaba tanto, 120 kilos. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Salió ese gato también. Ya. Después dicen los afiches. Los afiches que ustedes han hecho ahí con la tía Maite, me acuerdo que hicieron unos afiches. Así que ya los conocen. Sí. Sí, tienen combinación aquí de elementos como palabras, imágenes, textos breves. Ya, aquí entregan como lo que se llama un mensaje, el eslogan, por ejemplo, una frase que es llamativa y lo podemos encontrar en publicidad o propaganda. O sea, ofreciendo algún producto o dando un mensaje como para hacer un llamado de atención. Ya, y aquí tenemos actividades. Ya, la actividad 1 dice, en una encuesta realizada en el 5º año básico sobre qué le gustaba realizar en su tiempo libre, obtuvieron los siguientes resultados. A 5 alumnos les gustaba ir al parque, a 2 alumnos escuchar música, a 4 de ellos ver televisión y a 9 de ellos conectarse a internet. Entonces aquí sale el gráfico, ya indicado acá. En este lado donde dice cantidad de personas, ahí hay numeritos donde nos va indicando la cantidad de personas y la preferencia de los niños ahí de 5º básico que dijeron que es lo que les gustaba hacer. Y en la otra línea, la que está abajo, ahí, nos aparece entonces la actividad y con distinto color aquí al ladito en la simbología. Vicente, ¿usted me había levantado la manito? ¿No? No, ya. Dice, responde, pero lo vamos a responder aquí. ¿A cuántos alumnos se encuestaron? Profesor Guía. No, no es guía, es solamente de acá. José, 41. ¿No? ya. ¿Ahí qué tendríamos que hacer? ¿El sumando? Sumar, ya. ¿Qué números tendríamos que sumar? ¿El 12? Ya, 12, El 5, 12, el 5, el 4, el 4 Y el 10. 9. y el 9. Ya, ¿dónde había un 10? Había un 10 por ahí, ¿no? No. El de conectarse a internet, 12. yo también pensé que era 10, pero es 9. Pero es 9. Ya, entonces, si alguien hizo esa suma, ¿cuánto sería ahí? No la resuelva, profe, no la No. resuelva. Más, Nadie diga resuelva. ya, 12 más 5 más 9. Ahí levantando la manito. ¿El Alexis? En 12 más 5 es 17. Ya, Más 4, 21. Más 9, 30. muy bien. Entonces se encuestaron a 30 alumnos. Después la D. Después la D. ¿Cuál es la actividad que más realiza el curso en su tiempo libre? ¿Y cómo lo sabes? A ver, le voy a preguntar acá al Escuchar Aarón. música. ¿Aarón? Escuchar música. Escuchar música, súper bien. Esa es la actividad. ¿Y cómo sabes qué es escuchar música? Un 12%. Ya un 12%, o sea, 2 alumnos, porque acá no está como en porcentaje. Pero ¿cómo tú sabes Ah, que escuchan música esa cantidad de alumnos? ¿O los que lo escuchan más? Por la barra. Ah, ya, porque la barra está más alta o más baja. Más. Entonces se sabe porque es la barra que está más alta. Y en la C, ¿cuál es la diferencia entre los alumnos que prefieren ir al parque y ver televisión? La diferencia, ¿a qué se refiere? ¿Qué tendría que hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Sumar. Restar. Yo creo. Restar, ahí sí, Dustin. Restar a los que le gusta ir al parque, le restas a los que le gusta ver la televisión. Muy bien. ¿Cuántos son los que van al parque? 5, 5. ¿Y cuántos son los que ven televisión? 4. 4. Entonces yo tendría que restar 5 menos
4. 4. Entonces yo resto ahí 5 menos 4. ¿Cuánto es 5 menos 4, Dustin? 1. 1. Entonces sería una en la diferencia, un alumno de diferencia. Un alumno de diferencia. ¿Ya? Súper bien. Entonces así es como yo tengo que ir interpretando este tipo de texto. Y esto no puede aparecer en qué asignatura, por ejemplo, Matemática. en matemáticas. Y aquí tuvimos que resolver también. Así que, si se dan cuenta, es más allá de la habilidad de comprender, de una comprensión lectora, sino que yo también necesito otras habilidades. En este caso, se suma lo de las matemáticas. Ya, voy a borrar todo y vamos a pasar a la otra. Dice actividad 2. Aquí, ¿qué sería este tipo de texto? ¿Sería un gráfico, una infografía, una tabla? ¿Qué sería? Porque dice, la colección de libros que hay en la biblioteca se ve representada en los libros, en estos libros, en el estante, donde cada libro representa 5 libros. Ya, cada uno de estos libros equivale a 5. Entonces, aquí, ¿qué sería esto? ¿Sería un gráfico, una tabla, una infografía o un afiche? ¿Qué creen ustedes? ¿Una tabla? Una tabla, muy bien, porque tiene 2 columnas. Tiene una columna de categoría de libros, y aquí los clasifican en poesía, historia, literatura, arte, matemáticas, ciencia e inglés. Y al lado sale la cantidad de libros, y cada libro recuerden que vale 5. Dustin dice, ¿cuántos libros de matemáticas hay en total? Buena. Esa quería responder. Hay 15 libros de matemáticas. 15 libros de matemáticas. Ya, porque aquí me aparecen estos 3 y dijimos que cada uno equivale a 5. Entonces decimos 5, 10 y 15. 15 libros. Me quedé. 15. 15 libros de matemáticas. Después, ¿qué libro? Profe, eso es de la guía o es de virtual, ¿no? No, de virtual no, porque después viene una guía. En la B, ¿qué libros se asemejan en cantidad? ¿Cuáles se parecen? Aquí el Michael. Puede ser cualquier cantidad de libros. Los que se parecen, los que tienen la misma cantidad. El de matemática y literatura. Matemática y literatura, ¿ya? ¿Cuántos tienen esas asignaturas? 15 literatura y 15 matemática. Muy bien, tienen 15. ¿Y algún otro? Ciencia y poesía. Muy bien, Tienen 10. ciencias y poesía, que tienen 10 ahí. Tienen 10. Después dice, ¿cuál es la diferencia entre los libros de ciencias y los de literatura? Porque acá nosotros nos vamos al de ciencias, por ejemplo. 5. Ya, nos vamos al de ciencias y aquí en ciencias, acuérdense que cada uno equivale a 5. Ya, en total serían 10. Y después vamos a los de literatura y en literatura, de aquí, tendríamos 15. Entonces, ¿qué operación tendría que hacer yo en ese caso? Restar. ¿Qué número resto? El 15 y el 10. 15 menos 10. 15 que son los de literatura y 10 que son los de ciencias. ¿Y cuánto sería eso que me dijiste, Alexis? 5. 5. 5 libros. Después la D. ¿Cuántos libros de arte hay que comprar para que iguale la cantidad de los de poesía? ¿Cuántos libros de arte habrá que comprar para que iguale a los de poesía? Los libros de arte están acá y los de poesía están aquí. 2. Poesía. 1. Acuérdate que cada uno vale 5. Sí, 1. 5. 5. 5 libros entonces. Aquí lo voy a anotar. 5 libros. 5 libros. Acuérdense que cada libro dijimos que representaba a 5. Y después dice, si se compraran 10 libros de inglés, ¿cuántos libros habrían ahora? Si se compraran 10 más,
15. Aquí tenemos uno. Ya, ¿alguien me dijo cuántos? El Alexi dijo 15. 15. 15 libros. Porque acuérdense que, como le había dicho, aquí, uno vale 5, y para poder llegar, o sea, pues si yo compro 10, me aparecería otro librito aquí que equivale a 5, ¿cierto? Y otro que equivale a 5, ahí tendría los 10. Y en total me suman 15. Ya, eso es lo que yo tengo que hacer. Paso a la otra. Y aquí hay, ¿qué tipo de texto es este? Según los que vimos, es un afiche, una tabla, una infografía. Una infografía. Una infografía, ya. ¿Y qué aparece acá? Las cucarachas. Nos van Cucarachas. a informar, esta va a ser una información de cucarachas. Claro, una información de cucarachas. ¿Y por dónde tendría que partir leyendo? Por el título. Por el título dice: cucarachas, animales odiados e increíbles. Provocan repulsión y miedo, pues son sinónimos de suciedad y enfermedad. Sin embargo, para los científicos, los blápidos son seres asombrosos que en un futuro podrían proporcionar curas a grandes males y servir de alimento a los humanos. Y a blápidos se refiere a estos nuevos tipos de animales. Tienen 300 millones de años y se cree que sobrevivirán al hombre. Existen cerca de 4.000 especies, pero solo 12 son consideradas plagas domésticas. Transmiten 45 patógenos, entre bacterias, hongos, protozoarios, después dice mitos y virus. Eficiencia funcional, y ahí habla como de las partes ahí del cuerpo, lo que hacen. Sus antenas detectan incluso oscuras, temperatura, humedad, vibraciones, sustancias químicas, depredadoras y alimentos. Pueden comer todo, cubiertas de libros, pegamento, concreto, ropa, uñas, sangre. Prefieren materia orgánica en descomposición rica en almidón y grasas. Pueden sobrevivir un mes en ayuno total, o sea, sin comer, y hasta 2 semanas sin cabeza. Sobreviven a los insecticidas, tienen enzimas capaces de transformarlo en sustancias inofensivas. Y abajo habla de las enfermedades. Transportan agentes infecciosos o regurgitan su comida y deyectan sobre cosas y alimentos, por lo que pueden transmitir o provocar diarrea, gastroenteritis solitaria, abscesos, neumonía, hepatitis, poliomielitis, lepra y peste. Todas esas infecciones pueden transmitir una cucaracha. Futuro médico. Estudios señalan que los tejidos de su cerebro y sistema nervioso contienen antibióticos capaces de combatir 90% de cepas de bacterias más resistentes como Escherichia coli, por lo que no se descarta que tenga la solución para grandes males. Y la última, futuro alimenticio. Contienen más proteínas que la carne de otros animales. Así se cree que cultivadas podrían ser un alimento para el humano del futuro. Hoy se emplea como comida para anfibios y reptiles. Y en algunos países se la comen, como los países asiáticos, la ponen en un palito de brocheta y se comen las cucarachas. ¿Ya? Así que dice acá, ¿qué enfermedad podría transmitir una cucaracha? ¿Qué enfermedades de las comunes que aparecía aquí abajito? Sí. ¿Qué tipo de enfermedades? Espero que todo provocan enfermedades. A ver, mira, la manita de Alexis. Neumonía, Ya, bien. hepatitis, Sí, poliomielitis, algo así, sí. lepra y peste. Y peste, súper. Ahí tenemos varias enfermedades. Después de la B dice, ¿por qué se dice que son animales odiados e increíbles? Profe. ¿Sí? O sea, yo los odio porque me dan asco y una vez le corté una cabeza a una y aún se movía y me dio miedo y ahora por eso las odio. Y las que vuelan. Las que sí, hay unas que vuelan también. ¿Y eso, y qué te pasa con eso? ¿Lo encuentras como un animal entretenido? ¿O queda como cosita verlo? ¿Qué creen ustedes? A mí cosa, porque por algo le corté la cabeza, porque me daba miedo. Ah, ya. Después, porque la apariencia, ¿cierto?, que tiene la cucaracha. Después la C, ¿qué función cumplen sus antenas? Por aquí aparecía. ¿Para qué servían las antenas? Sus antenas detectan luz oscuras, temperatura, humedad y
Sustancia, es que no, Sustancias es que químicas. no veo muy bien, está Dice muy chica. sustancias químicas, depredadores y alimentos. O sea que pueden ahí detectar de todo. La temperatura, si hace calor, si hace frío, si está húmedo, ya si está vibrando, por ejemplo, si hay un temblor, pueden detectarlo también. Profe, ¿Sí? de que una vez escuché que las cucarachas pueden aguantar una explosión, pero nunca he creído eso. Claro, O sea, sí. Dicen que las cucarachas pueden soportar una explosión nuclear, por ejemplo. Y o sea, después Pueden soportar la radiación. también, sí. Después la D dice, ¿por qué se dice que las cucarachas podrían ser el alimento del futuro? ¿Qué sustancias tienen? Porque decía que era un alimento con mucha que tienen más proteínas. proteína. Ya, claro, son insectos que tienen mucha proteína. Entonces eso igual es beneficioso para el ser humano. Por eso que también se puede considerar comida. Y en la E, ¿qué opinas sobre la idea de comer cucarachas? ¿Les gustaría probar las cucarachas? No, No, gracias. Como parece que paso. En un palito de brocheta y asado. Yo quiero un taquito de cucaracha, un taquito. Un taquito de cucaracha. Yo ahí. prefiero comerme. Yo podría comer, pero profe, sin cabeza, sin pata y Eh. sin alas. Y sin Y que me te lo digan como. que es cucaracha. yo me lo como, Y que no me dé yo me la cuenta. como sin Y después cabeza, como sin alas, cucaracha y la aso. Ah, Ay, asar yo la ni me la cucaracha. Quieren. comería por Buena mi cuenta. idea, Vicente. Asar la O Profe, Qué también, rico asada. o profe, también dárselo a tu mascota. Ah, claro, también. profe, sí, profe, porque la yo sí mascota se porque, lo come. profe, ¿Sí? yo sí porque yo creo que si personas se la comen también debe ser rica, ¿no? Claro, hay gente que ya debe estar acostumbrada a comer cucaracha y unas cucarachas Hay tremendas. personas que le gustan comer, pues. Y hay De, unas, de repente unas de repente cucarachas la así de cocina grandes. así con brocheta y todo. Sí, también. Ya Unos chiquillos. cuantos Hay años. youtubers, Ah, hay youtubers que viajan a lugares extranjeros y sí, comen de eso algunos sí. dicen que son ricos, Típico algunos dicen en que no. Asia, sí, se los comen y le echan Sí, una salsita y todo eso. también son pies. Ya Es chiquillos, porque saben que Lo son. aso. saben, sí. Cucaracha a la parrilla. Y cucaracha a la parrilla. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿usted sabe que cuando alguien come sushi, siempre come popo de ratón? ¿En serio? Uy, qué raro eso. Sí, mi tía come, mi ¿Qué? familia come sushi. Ahora entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué revisamos? No me acuerdo del tipo de texto, pero me acuerdo que vimos un nuevo tipo de texto. Ya, varios tipos de Sobre texto. un afiche también. Bien, Vicente. Bien. Discontinuo. Textos Discontinuos. discontinuos. Muy bien. Y ahí, como decía el Vicente, estaba el afiche. ¿Qué más? No hay que hagamos clase. Desde la bicicleta, el de las cucarachas. Ya. ¿El de la bicicleta La qué era? biografía. ¿Qué era? ¿Era una biografía o era una Un infografía? afiche. Ah, infografía. 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 Ya. Los que aparecían como en barra, en círculo. ¿Qué era eso? Porcentaje. Gráficas. Ya. Gráficos. Ya. Y estaban las tablas también. Excelente. ¿Y cómo lo aprendimos? ¿Qué tuvimos que hacer? Con un PowerPoint que usted estaba compartiendo pantalla. Ya. ¿Y qué tenían que ir haciendo con eso? Porque yo les Leer. presentaba algo, ¿cierto? Ya, íbamos leyendo y además Lo íbamos leyendo y lo íbamos comprendiendo. lo íbamos comprendiendo. Ya, y es necesario igual fijarse en los datos que a nosotros nos entregan para poder responder esas preguntas. Y esto me sirve conocer estos tipos de texto. Sí, ¿Sí? Ya, y yo podría ocuparlo en algún otro momento. sí. Sí. Historia. En historia nos puede aparecer, por ejemplo, nos puede salir un mapa, que un texto discontinuo igual, con simbología. O sobre algún animal. Matemática. Ya, bien, Aaron, también en Una matemáticas. infografía de Ciencia sobre algún matemática, pero animal o algo. Ya, súper. Nos puede una aparecer. infografía con, ¿cómo se llama? Materia de matemática, así explicando con unos dibujos grandes qué es la multiplicación o qué es la división y ahí aparece todo. Justamente, Todo lo y que ahí tienen O ahí. en la educación física a veces, también, antes también lo ocupamos para los claro, alimentos.
También podemos ver eso en matemática, en educación física, en cualquier asignatura podemos tener estos textos. ¿Ya? Así que es importante que aprendamos a interpretarlos. Hasta en inglés. Hasta en inglés nos pueden aparecer infografías, súper. Así que ahora vamos a... Yo soy el azul. Ya, aquí súper, ya. Ahí entonces vamos a ir marcando, algunos se pasaron. Ya, chiquillos. Lo dejamos hasta acá. Vicente, ¿qué hiciste? Es un legado pasarse. ¿Qué pasa? Chiquillos, ya. Cuídense mucho y nos vemos a la otra clase. Vayan a recreo a descansar un ratito. Y nos vemos.